Pruebas TED Student. En esta presentación vamos a estudiar una prueba bastante común porque es usada en muchas circunstancias. En esta ocasión vamos a hablar de la prueba T relacionada con las medias. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en el curso, es muy probable que nos encontremos con esta prueba en otros escenarios tales como la correlación y la regresión, pero eso ya lo veremos en su momento. En esta ocasión vamos a estudiar la prueba T relacionada con las medias. En realidad es bastante flexible, muy útil, tiene ciertas restricciones como vamos a ver, pero en este caso podríamos hablar de la prueba T que sirve para comparar una o dos medias, o en todo caso para verificar la relación entre una variable cuantitativa y una variable categórica binaria. Se enfatiza esta última parte porque hablamos de una variable categórica que considera solamente dos grupos. En los textos normalmente se trata este tema considerando la comparación de dos medias provenientes de dos muestras independientes, como se las llama típicamente. Cuando nos referimos a muestras independientes, hacemos referencia a dos muestras que han sido clasificadas, digamos, de acuerdo a una variable categórica binaria. Por ejemplo, si tenemos los ingresos de un grupo de personas y clasificamos a estas personas de acuerdo al género, hombre y mujer, entonces tendremos dos muestras independientes. Esa es la forma como típicamente se la observa y se la encuentra en muchos textos de estadísticas. Nosotros vamos a hablar principalmente de la relación entre una variable cuantitativa y una variable categórica, pero ese no es el único escenario, como vamos a ver más adelante. En realidad podríamos hablar de tres o más pruebas realmente. Ahora vamos a ver las tres más comunes. Hablamos de una prueba para una muestra. En este caso lo que se hace es verificar el valor de una media poblacional comparándola con un valor predeterminado. También podríamos hablar de dos muestras independientes, que es lo que estábamos aplicando hace un momento, en el cual vamos a comparar el valor de dos medias poblacionales en dos grupos diferentes. Y finalmente un caso particular, que es el caso de las medias de dos variables relacionadas, dos medidas hechas sobre un mismo individuo, digamos. En este caso se compara el valor de dos medias de las mediciones que no son independientes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la variable ingreso y la variable gasto observadas en diversas familias, en una muestra de familias, digamos, podemos pensar que esas dos variables no están relacionadas, no son independientes, perdón, sino más bien están relacionadas, en el sentido de que va a haber cierta correlación entre ambas, y es fácil imaginarse que las personas que tienen más ingresos seguramente van a gastar más, y eso hace que las variables estén relacionadas. Veamos primero el caso de una prueba T para una media. En este caso, a la izquierda, acá podemos ver cómo se plantean las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La media, en el caso de la hipótesis nula, la media se asume que tiene un determinado valor, mientras que en la alternativa en general, al modo más general, me dice que la media no tiene el valor que hemos señalado, ¿no? Entonces son dos hipótesis que se contradicen. Sin embargo, esta forma general puede presentarse bajo tres esquemas, como podemos ver. Si hablamos de lo que se conoce como la prueba de dos colas, la hipótesis nula asume que tiene un valor, mientras que la hipótesis nula dice que la media es diferente de este valor. Noten que la contradicción va directamente en términos del símbolo desigual o diferente. En el segundo caso hablamos de la prueba de una cola. En la prueba de una cola, la hipótesis nula nuevamente asume que la media tiene un determinado valor, pero en este caso la hipótesis alternativa, noten que es direccional en un sentido, dice la media es menor que el valor que se ha indicado. Finalmente tenemos el tercer caso, que también es una prueba de una cola. Noten que se parece al caso anterior, excepto de que la dirección de la hipótesis alternativa es distinta. En cada caso, el estadístico va a cobrar un rol diferente. Por ejemplo, en el primer caso,
si el estadístico está muy distante del valor previsto, ya sea en cualquier dirección, hacia arriba o hacia abajo, si es muy grande o si es muy pequeño en relación al valor que hemos señalado, eso permitirá rechazar la hipótesis alternativa. En el segundo caso, si el estadístico es mucho menor, digamos, que el valor que hemos predeterminado, podremos rechazar la hipótesis nula, creo que cometí un error en el caso anterior. Y en el último caso, si es que la prueba, la hipótesis alternativa me dice que la media es mayor que un determinado valor, la hipótesis nula podrá rechazarse justamente si es que el estadístico tiene un valor mucho más alto que este valor preseñalado. Vamos a ver esto en un escenario gráfico después. El estadístico que se usa en estas pruebas es el llamado estadístico T, de ahí se deriva el nombre de la prueba, y obviamente vamos a usar también el valor de probabilidad como ya lo hemos usado anteriormente. Noten que el estadístico básicamente es el cociente de la distancia del estadístico. Recuerden que el estadístico en este caso es la media de la muestra, la distancia de la media de la muestra con respecto a la media prevista en la hipótesis nula. Mu acá representa el valor que hemos mencionado en la hipótesis nula, y en el denominador tenemos el error estándar de la media. En otras palabras, T representa la distancia que hay entre la media de la muestra y la media de la población, suponiendo H0, suponiendo la hipotenusa, dividido entre el error estándar, ¿no? La distancia medido en unidades de errores estándares. En otras palabras, si T es igual a 2, diremos pues que la media de la muestra está a 2 errores estándares de la media de la población. Como siempre, como ya hemos explicado anteriormente, nosotros vamos a acostumbrarnos a usar el valor de probabilidad asociado a este estadístico, de tal manera que comparándolo con el nivel de significancia podamos tomar la decisión. Eso lo podemos ver acá en este gráfico. Noten que en el primer gráfico, de acá arriba, sería el gráfico pertinente a el caso de una prueba de 2 colas. ¿Okay? Ustedes ven que acá estamos asumiendo el valor de T en términos absolutos. El valor de probabilidad se mide justamente los extremos de las 2 colas. Por simetría es la mitad de la probabilidad en cada caso. Noten que conforme T se aleja del centro, que representa la media, el valor de las áreas que están en los extremos va a ser menor, ¿no? En el caso de una prueba T de una cola, asumiendo que la hipótesis alternativa me dice que la media es mayor que el valor previsto, acá tenemos que el valor en la cola se forma solamente en un extremo, debido a que es direccional, y T marca digamos, la zona prevista para el área, ¿no? También, como en el caso anterior, si T aumenta, el valor de probabilidad podemos ver que disminuye, ¿no? Si T aumenta en términos absolutos, estará más a la derecha, y el área contenida en el extremo de la cola derecha será menor. En el caso de la otra prueba de una cola, cuando mu se considera menor que un determinado valor, T estará pues por debajo de esta media, y el valor de probabilidad estará justamente en esta área, en la cola izquierda, ¿no? Igualmente, si T en términos absolutos aumenta, el valor de probabilidad será más pequeño, permitiéndonos rechazar la hipótesis nula más fácilmente. Acá tenemos un ejemplo de una prueba de una cola para el caso de una muestra. Una prueba de una cola, cuando la hipótesis alternativa establece cierta dirección, queremos decir. Acá tenemos un ejemplo. La media es menor que 25 minutos. Eso se expresaría de esta forma, ¿no? Mu menor que 25 minutos. La hipótesis nula, como mencionamos, siempre es la misma. Sería pues H0 mu igual que 25. En el caso de una prueba de 2 colas,
digamos, la hipótesis alternativa no establece una dirección prevista, y tenemos el caso de que mu va a ser diferente de 25 como habíamos previsto, ¿no? La hipótesis alternativa sería mu igual a 25, ¿no? Acá tenemos una forma diferente de una prueba de dos colas. En el caso de dos muestras independientes, la hipótesis nula me dice hombres y mujeres son igualmente productivos. Esto quiere decir que las medias de las poblaciones son iguales, ¿okay? En el caso de la hipótesis alternativa, diríamos que los hombres y mujeres no son igualmente productivos. Esto es equivalente a decir que las medias son diferentes. Quiero recordar que estas dos hipótesis pueden ser planteadas en forma alterna, ¿no? Por ejemplo, en una forma diferente, quiero decir, perdón, no quiero confundir los términos. La hipótesis nula podría ser expresado como que no hay una relación entre el género y la productividad, ¿okay? Y la hipótesis alternativa se podría redactar diciendo que sí existe una relación entre el género y la productividad. Ambas formas, la que se presenta en la pantalla y la que acabo de mencionar, son formas equivalentes. Cuando hablamos de la prueba T para dos medias independientes, normalmente esa comparación entre los grupos se hace mediante las medias. Y interesa saber si es que hay una relación entre la variable cuantitativa, en el ejemplo anterior esa variable cuantitativa de productividad, y una variable cualitativa que solamente tiene dos categorías, como dijimos en el ejemplo anterior era género, ¿no? Y acá presentamos el mismo mensaje anterior, pero en términos mucho más formales. Noten la forma en que se redacta la hipótesis nula: las medias son iguales, ¿no? Versus la alternativa que las medias son diferentes. Esto es un ejemplo típico de una prueba de dos colas, porque no le estamos dando ninguna dirección específica a la hipótesis alternativa. En el caso de medias relacionadas o medidas relacionadas, más bien, lo que se hace es comparar la media de las dos mediciones. Vamos a suponer que esas dos mediciones sean I1 y I2, por ejemplo, ingresos y gastos, que se relacionen de una manera lógica. En otras palabras, no son independientes. Estadísticamente diríamos que hay una correlación entre I1 y la variable I2. Como dijimos en el ejemplo, hay una relación entre gasto e ingreso. En este caso, las hipótesis se plantean de una manera ligeramente diferente. Decimos la media de las diferencias para cada uno de los valores entre I1 y I2 es 0, versus la media de las diferencias no es 0. Esta forma, como ustedes pueden ver, es ligeramente diferente en el caso anterior, debido justamente a la falta de independencia de las observaciones. Si ustedes se ponen a pensar, ¿no? Si una observación es el ingreso, ¿no? Y la otra observación, la otra medida es el gasto, esas dos variables no son independientes. En ese caso, la prueba anterior, aunque también se llama prueba T, su método es totalmente distinto, no se puede aplicar. Acá también vamos a usar el estadístico T. El cálculo es bastante similar, excepto que el error estándar que vamos a usar es una medida diferente. No vamos a entrar en los detalles de cálculo en esta presentación, por lo cual eso lo podemos referir en las notas de clase. Ahora, es notorio que hay una diferencia con respecto al método tradicional. Esto es el método que se presenta en los textos. Básicamente es una cuestión operativa más que una cuestión de resultados y procedimientos distintos, porque los resultados finalmente van a ser idénticos, ¿no? En el caso de una prueba de una cola en el método
tradicional, lo que vamos a hacer es definir una zona de rechazo, que está demarcada o cuya área equivale justamente al nivel de significancia alfa. Si alfa es 5%, el área contenida en este, en este extremo izquierdo de la cola roja va a ser igual a 5%. Normalmente lo que se hace en ese método es se marca una zona de rechazo, y si el estadístico proveniente, de la prueba, el estadístico T, cae dentro de esta zona de rechazo, diremos pues que podemos rechazar H0. Sin embargo, el método, como dije, es totalmente equivalente al uso del valor de probabilidad. Lo mismo sucede en el caso de la prueba de dos colas, excepto de que la zona de rechazo se reparte, como ustedes pueden ver, entre los dos extremos. Si alfa es 5%, habrá pues un 2.5% en cada extremo. Y si el valor del estadístico T cae dentro de esas zonas de rechazo, bueno, diremos que vamos a rechazar la hipótesis nula. Vamos a extender luego estos conceptos durante la clase mediante ejercicios y práctica usando el software estadístico. En nuestra próxima presentación veremos el análisis de varianza.